Intervención del ministro Hugo Belroa en la Asamblea Nacional Constituyente. E invitamos ahora al ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugo Roa, a que haga uso de la tribuna de oradores. Sí, buenas tardes. Quiero saludar a nuestra presidenta de la Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, de igual manera al primer vicepresidente Elvis Amoroso, segundo vicepresidente Isaías Rodríguez, y de igual manera saludar la presencia del secretario general del ALBA, David Choquehuampa, constituyentes, hombres y mujeres que hoy venimos acá por instrucción del presidente Nicolás Maduro a subordinarnos ante esta soberanía, Asamblea Nacional Constituyente, y expresar un poco lo que son los retos que hoy enfrenta nuestra educación. Retos que en especial, cuando hablamos de educación universitaria, Venezuela se coloca a la vanguardia de lo que ha sido la educación en el mundo. Y decimos esto porque para hablar de educación universitaria no podemos dejar de comparar nuestro país. Hoy, cuando después del crack financiero del 2008, que dejaba una sociedad a la expensa del capitalismo salvaje, Venezuela nunca dejó de pensar, y la revolución bolivariana jamás se planteó en dejar de fortalecer la educación pública y gratuita. Es por ello que hoy somos la quinta matrícula más grande del mundo, reconocida por las organizaciones internacionales. Pero no solo debemos hablar de lo que hemos logrado, incluyendo, porque cuando hablamos de educación universitaria, tenemos que recordar qué ha hecho la revolución bolivariana y que y en estos últimos años, parte de la prosecución del legado del comandante eterno Hugo Chávez, y gracias a un estadista, un hombre que siendo todo un estadista, pero a su vez sin dejar de ser un hombre de pueblo que conoce la realidad del pueblo venezolano, como lo es el presidente Nicolás Maduro, hemos podido consolidar y seguir fortaleciendo la inclusión. Recordemos que los sueños de aquellas batallas que damos muchos estudiantes antes de la llegada de la revolución bolivariana por ingresar a una universidad o por simplemente no ser un escapado de la barbarie que ocurría con los más humildes cuando querían ir a una universidad, nosotros pudimos lograr que esta universidad no solo se construyeran 35 nuevas universidades, sino que logramos municipalizar y utilizar nuevas formas y herramientas para consolidar la educación universitaria. Esas formas y herramientas permitieron, junto a la creación de nuevas universidades y la atención de aquellas que estaban en decadencia, porque hay que decirlo, la universidad en ese momento se estaba preparando o se le quiso preparar para que entrara en un proceso de privatización. No podemos olvidar y no aprovechar este espacio para recordar aquellas grandes batallas que dimos contra el famoso PLES, un proyecto que apuntaba a privatizar la educación universitaria en Venezuela. Y esa batalla y esas conquistas pudimos erradicar y reivindicar nuestras batallas con la Constitución de 1999 y todo el apoyo que el comandante eterno Hugo Chávez brindaba al sector universitario para colocarlo al servicio del pueblo. Y quiero llegar hasta acá porque queremos reivindicar en especial la misión Sucre. La misión Sucre no solo vino a hacer justicia social, a incluir a aquellos que no pudieron ingresar a una universidad, sino que se convertía y se convierte y sigue siendo una punta de lanza para que ese conocimiento de forma sencilla vaya más allá de las paredes frías que muchas veces se convierten en las aulas.
Y decimos esto porque hoy el conocimiento debe entender y debe asumir con mucha pertinencia la realidad que vive Venezuela. Hoy los universitarios deben estar a la altura de las exigencias del pueblo venezolano y de las exigencias inclusive que el mundo solicita. Y decimos esto porque no podemos enmarcar la educación en una simple tarea que debe cumplirse en el marco de la sociedad. Por el contrario, creo que la educación se convierte en un eslabón sine qua non para la preservación de la existencia humana. El quinto objetivo histórico del que nos hablaba el comandante eterno Hugo Chávez nos hace entender por qué es vital y por qué el presidente Nicolás Maduro, a pesar de todo el esquema de guerra de cuarta generación, de todo el esquema de guerra económica, y aprovecho y hoy hago un llamado a todas las escuelas de economía de Venezuela, de América y del mundo, que estudiemos el caso venezolano, que se atrevan a estudiar el caso venezolano. Las escuelas de ciencias políticas, estudiar qué ocurre en Venezuela, cómo mientras un pueblo se reivindica, se reinventa y se fortalece, como lo demostró el 30 de julio, hay todo un esquema montado para asfixiarlo y no dejar que ese pueblo ejerza su independencia y su soberanía. No podemos dejar de decir que el presidente Nicolás Maduro ha instruido con mucha fortaleza que en ninguna universidad pueda paralizarse por falta de recursos. Al contrario, en este año hemos podido incrementar la atención en las providencias estudiantiles, llevando la beca, incrementando las becas de 12 a 40.000 bolívares para atender a más de 100.000 estudiantes que poseen becas universitarias. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro, entendiendo y asumiendo las heridas que han quedado en la sociedad venezolana, ha aprobado 1.5 billones de bolívares para la tercera contratación colectiva que permitió reivindicar y fortalecer el profesorado universitario, los empleados universitarios, los obreros universitarios. Es decir, las conquistas de la sociedad venezolana siempre han sido una prioridad para la revolución bolivariana y para un hombre que viene de las entrañas del pueblo y que entiende que aquí jamás habrá marcha atrás. Y es por ello que queremos reivindicar hoy un concepto que es muy nuestro, y me atrevo a hablarlo sin ningún tapujo, que le dio rango constitucional, inclusive me atrevo a decir que es la única constitución en el mundo que lo tiene, como es lo que nosotros nos batimos en las calles por lo que llamamos la autonomía universitaria. Una autonomía que es precisamente para que más nunca y para que nunca se repita en Venezuela las persecuciones por las ideas, para que nunca en Venezuela se repita el querer llevar a nuestro pueblo a una confrontación fratricida. La autonomía es para liberar, es para fortalecer la independencia. La autonomía nosotros la reivindicamos más que nunca, pero hoy esa misma autonomía, el ser universitario, nos invita y nos exige tener que brindar soluciones estructurales a los problemas que hoy pueda padecer nuestro país. Tal como reza la Constitución, tal como rezan las distintas leyes en materia educativa, la universidad es la cuna del pensamiento y es por ello que debe ser una responsable en la construcción, no solo de los valores más sublimes de la democracia, sino en la consolidación de la paz. Es la universidad que hoy, y somos los universitarios, indistintamente de las posiciones ideológicas, que hoy estamos invitando a decirle que necesitamos una universidad para la construcción de la paz. Necesitamos una universidad que a 100 años de la reforma de Córdoba esté a la altura de las exigencias de nuestros pueblos, no solo del pueblo venezolano, sino de los pueblos latinoamericanos. Pero tampoco puedo dejar pasar por alto lo que hemos logrado en materia científica. Nuestro pueblo, nuestro país, a pesar de todo, porque esta guerra no es nueva, esto ha sido la negación permanente y la no aceptación de aquello, de que el pueblo humilde pudiera gobernarse. Jamás han reconocido, no reconocieron jamás al comandante eterno Hugo Chávez,
tampoco, y mucho menos han querido reconocer a su hijo Nicolás Maduro, ni a ninguno de nosotros. No somos precisamente los nombres o los apellidos que ellos aspiran que estuvieran gobernando a este pueblo, y que es un pueblo que se autogobierna, es un pueblo que constantemente está reinventándose, y así como hoy, desde las entrañas del pueblo los trajo a ustedes hasta acá, no podemos dejar de recordar qué hemos hecho en materia científica. En materia científica hemos logrado no solo ser un país vanguardia en América Latina en materia de telecomunicaciones y en distinto desarrollo, llámese la construcción de nanotecnologías, como en todo lo referente a el desarrollo y construcción de soberanía alimentaria. Y me detengo acá. Hoy el presidente nos ha exigido, en una de sus intervenciones acá, por cierto, decía que teníamos que entender que era una nueva Venezuela, que teníamos que romper con el modelo rentista. Pero romper el modelo rentista no es decirlo, es entender y construir las bases para ello. Y por tanto el presidente asumía que la universidad tenía que ser protagónica en la participación de los 15 motores productivos. Es construir la independencia económica, pero con una universidad al servicio de las necesidades de ese pueblo. Es que la universidad no está al servicio de investigaciones que muchas veces jamás son utilizadas ni para el pueblo venezolano ni en favor de las grandes luchas sociales del mundo. Investigaciones que hoy hemos invitado y seguimos y le hacemos un llamado a todos los científicos a fortalecer investigaciones que permitan construir la independencia económica en todos sus aspectos, la soberanía agroalimentaria. No solamente basta tener un parque agroindustrial que se base en la maquila. Necesitamos que realmente nuestra universidad pueda colocar toda esa capacidad de ingenio y de pensamiento para lograr soberanía, para poder hacer nuestra fórmula, para poder hacer nuestros propios alimentos, para poder hacer nuestros propios repuestos, para poder desarrollar nuestra industria en todas sus dimensiones. Es necesario que hoy la universidad entienda el papel protagónico que tiene. Pero no solo ha bastado invitarlos, sino que hemos podido, en el marco de la construcción de ese mundo multipolar, en el marco de la construcción de la cooperación internacional, en este caso con la hermana República Popular de China, hemos podido avanzar en materia de telecomunicaciones. El próximo mes estaremos haciendo, el presidente estará haciendo estaremos haciendo lanzamiento desde la ciudad de Shuang, en China, del tercer satélite, un costo de $170 millones, el satélite Sucre, que viene a ser un satélite de órbita baja, que nos va a permitir consolidar nuestra soberanía aeroespacial, consolidar la soberanía de nuestro territorio y fortalecer el estudio científico de nuestro suelo. Esto solo es posible en revolución. A pesar de todo el esquema de asfixia que se ha montado contra nuestro país, no hemos dejado de hacer ciencia, no hemos dejado de construir pensamiento libre, porque esas son nuestras universidades. Aquí no se trata que la universidad esté al servicio de una parcialidad, se trata que la universidad esté al servicio de las luchas y de las causas más nobles del pueblo venezolano, y esas luchas son la construcción de la igualdad. No solo la igualdad social, es la igualdad de género, es la igualdad en toda su dimensión. Es la universidad la que está llamada a ser protagonista. La posibilidad de nosotros afrontar y lograr esa luz al final del túnel, donde de verdad entiendan aquellos que no quieren que seamos un pueblo libre y soberano, que este pueblo está resuelto a defender su independencia a costa de lo que sea, pues la universidad debe ser en vanguardia en la construcción de ese imaginario. La universidad no puede prestarse para que el imaginario colectivo de la sociedad venezolana esté al servicio de las componendas imperiales. Por el contrario, la universidad hoy, mañana y siempre debe ser muestra de la unidad nacional. Hoy más unidos que ayer y mañana más que hoy, como decía el comandante eterno Hugo Chávez. Vamos hoy a escuchar y a poder debatir y consolidar
cada uno de esos espacios, cada una de esas ideas que buscan que realmente el pueblo venezolano se enrumbe basado en su independencia y basado en los sueños más sublimes de nuestros próceres, de nuestros grandes hombres que nos permitieron que hoy seamos un pueblo libre, digno y soberano. Y con la fuerza, la dignidad y la demostración de lucha y coraje que hemos tenido con nuestro presidente Nicolás Maduro, estamos seguros que seguiremos preservando nuestra independencia. Muchas gracias. Universidad Popular y Productiva.